Hola, soy Gaby, bienvenidos a otro video en este canal. Una disculpa por haber tardado tanto en subir otra reseña, pero pues no leo tan rápido, no leo tantos libros y los 3 libros que van del año que me han interesado para hacerles una reseña, pues las estoy preparando. Este es uno de ellos y el otro es Onyx Storm, que espero poderles hacer la reseña pronto. No tengo el libro conmigo, como pueden ver estoy en otra locación, entonces pues va a tener que esperar. Si eres nuevo en mi canal, porque pues este es apenas el segundo video que subo, siempre hago una parte de la reseña sin spoilers y otra parte con spoilers, para que aquellos que no hayan leído el libro puedan saber más o menos de qué va y animarse a leerlo. Y pues el día de hoy, como nos evidencia el título, estaremos hablando de Sunrise on the Reaping o Amanecer en la cosecha de Suzanne Collins, que es una de las precuelas de los Juegos del Hambre. La otra precuela es Una balada de pájaros, cantores y serpientes. Y si te interesa ese libro, pero pues te preocupa no haber leído el resto de la saga, como es una precuela no necesitas haber leído ni Una balada de pájaros, cantores y serpientes, ni la trilogía de los Juegos del Hambre, pero definitivamente si lees esos antes de leer Sunrise on the Reaping, esta lectura va a ser muchísimo más épica. Lo dejo a tu consideración, pero si solo te interesa leer este libro, yo creo que es perfecto para empezar en el mundo de los Juegos del Hambre. Es muy bueno, es fácil de leer, es rápido y pues vas a amar a este personaje, pero pues desde ahora te advierto que vas a sufrir mucho y que en general los Juegos del Hambre es sufrir mucho. Sin más que decir, vamos a empezar. El día de hoy sí escribí mi reseña. Generalmente mis reseñas nada más hablo así nada más, pero como no podía grabar esta reseña cuando apenas terminé el libro, decidí escribirla. Así que si me ves volteando constantemente es porque estoy viendo lo que escribí. La primera parte, como dije, es sin spoilers. Si quieres saltarte a la parte con spoilers porque ya leíste este libro, te dejo acá el tiempo en el video para que puedas saltarte hacia allá y pues disfrutar de la reseña con spoilers. Pero de nuevo, esta parte es sin spoilers. Vamos a empezar diciendo que no es ninguna sorpresa que este libro es tan increíble como el resto de los libros de la saga. Suzanne Collins una vez más jugó con nuestros corazones como si estuviéramos presentes en los mismos juegos que nuestros queridos personajes. Pero creo que este libro fue un nivel de oscuridad y desesperación mayor que todos los otros que conocemos. Desde que empiezas el libro, si ya has leído los Juegos del Hambre, todos conocemos el final de Haymitch. Todos sabemos que él va a ser el ganador de los Juegos del Hambre de este año y de este libro. La primera vez que conocemos a Haymitch es desde el punto de vista de Katniss, que lo menciona como el único ganador del Distrito 12, que pues es una persona gruñona, solitaria, está borracho todo el tiempo y no hace absolutamente nada para apoyar a los tributos que tiene que guiar en sus Juegos del Hambre. Durante el tiempo que lo conocemos en los Juegos del Hambre, es cierto, el personaje de Haymitch pues sí, efectivamente es una persona difícil, es solitario, es borracho y no acepta ayuda de nadie ni ayuda a nadie. Pero en Sunrise on the Reaping conocemos a un Haymitch completamente diferente. Conocemos a un Haymitch, si no estoy mal, de 16 años. Es un chico que lleva una vida humilde, pero pues bastante completa. Tiene una familia, tiene trabajo y tiene una novia a la que ama profundamente. Y su única preocupación es que cada año, el día de su cumpleaños, el 4 de julio, desafortunadamente el mismo día de la cosecha, él tiene que rogarle al destino que no sea elegido para ese año participar en los Juegos del Hambre. Y pues este año que se desarrolla en Sunrise on the Reaping es el vasallaje de los 25 y por lo tanto, en lugar de escoger a 12 tributos, se va a escoger el doble, 24. Y afortunadamente Haymitch no es escogido para jugar en los Juegos del Hambre, lo cual todos nos preguntamos, es muy extraño, ¿no? Por cuestiones del destino, por él ser una buena persona y ayudar a su novia, termina siendo involucrado en los Juegos del Hambre, aunque realmente él no fue escogido este año. Y por lo tanto, él termina siendo uno de los 4 tributos del vasallaje de los 25. Y es así como conocemos a partir del punto de vista de Haymitch una versión no tan refinada de los Juegos del Hambre como conocemos con Katniss y Peeta, pero mejorada con respecto a los juegos en los que conocimos a Lucy Gray. Y esto pues nos demuestra cuánto ha crecido el Capitolio y el presidente Snow en maldad e inteligencia. Como dije al principio, este libro es especialmente cruel. Si conocemos que Haymitch es el único ganador de los Juegos del Hambre, eso no es spoiler, esto no es nuevo, nosotros sabemos que es el ganador, nosotros sabemos que nadie más de los que van a esa arena, a esos juegos, van a ganar. Entonces es especialmente cruel leer, amar a estos personajes, ver cómo Haymitch se involucra con ellos y saber que no importa lo que haga y por más que Haymitch desee y pelee, no va a ganar de la forma que él quisiera. Este libro te va a llevar en un viaje devastador. Nos va a enseñar el punto medio de una revolución, cuando las voces de la libertad empiezan a murmurar, están dudosas, con poca convicción, cuando un bando no se ha definido. Los Juegos del Hambre nos van a enseñar que las hazañas de Katniss fueron años de preparación. La revolución llevaba muchísimos más años de lo que nosotros creemos que llevaba. Eso significó que en estos juegos y en todos los años y todo lo que vemos con Katniss después, significó muchas vidas perdidas, sacrificios, engaños y creo que la lección más grande de este libro es que solo se necesita una oportunidad y un momento en el que el Capitolio no estuviera en control de todo para que los distritos pudieran actuar y se pudiera dar toda esta trama y todo este desarrollo y toda esta libertad que logró conseguir la rebelión
pues ya en la época de Katniss. Eso nos enseña el libro de Haymitch y nos rompe el corazón en el proceso. Entonces, es un libro increíble, le doy 10 de 10 estrellas, yo estoy segura que cualquiera que lo lea le va a encantar. Es difícil de leer porque la victoria no va a ser una victoria como todos quisiéramos que fuera. Al final del día estamos en un punto medio en la historia de los Juegos del Hambre. Si tú ya has leído los Juegos del Hambre, sabes cómo termina, sabes que felices para siempre, felices, ocurren muchísimas cosas en medio, pero pues es lo que esperábamos. Y en el caso de los Juegos del Hambre de Haymitch no, porque estás viendo esta revolución, pero no la estás viendo a su potencial, a todo lo que puede dar, con la mayor ayuda, con todas las cartas ya puestas en la mesa, sino estás viendo cómo las personas están empezando a tantear el terreno de alzarse en contra del Capitolio una vez más, pero no sabiendo cómo hacerlo, porque pues en este punto Snow lleva muchísimos años siendo presidente, muchísimos años haciendo los Juegos del Hambre y necesitan una oportunidad, y esa oportunidad la buscan con Haymitch, pero es difícil. Esa es mi reseña sin spoiler. Es un excelente libro, les va a encantar. Es muchísimo más fácil de leer, siento yo, que el resto de los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre los leí en español, no fueron difíciles de leer, pero siento que tenían un tipo de narración un poquito más sofisticada, quiero decir. Y eso creo que se debe a que cuando lees el punto de vista, por ejemplo, de Snow, en una balada de pájaros, cantores y serpientes, tú ves que Snow es una persona pues que se ha desarrollado en cierto ambiente. En cambio, Haymitch viene de un lugar pues que es pequeño, donde la educación no es tan buena, donde la vida es muy simple. Entonces siento que la narrativa de Haymitch es simple, pero eso hace que el libro pase bastante rápido y que se sienta muy ameno. Así que les recomiendo mucho leerlo. Y no quiero decir más porque no quiero hacer spoilers, pero necesito hablar de mis sentimientos, así que eso es todo con la reseña sin spoilers. Díganme si les gustó que haya tenido preparado escrito antes una reseña o no. También quisiera saber eso, si se sintió orgánico o no, porque esto que escribí es de mi corazón y de mi mente, pero tal vez no se siente tan orgánico y parezca un guión, no lo sé, ahí me comentan. Pero ahora vamos a pasar a la reseña con spoilers. Quiero empezar diciendo que sufrí muchísimo con este libro, lloré 1.000.000 de veces, cada capítulo lloraba, cada vez que veía un nombre que yo recordaba de la saga original decía ¿por qué estás aquí? Y al mismo tiempo me hacía entender muchas cosas, me hacía entender por qué Haymitch es como es. Después de haber sido una persona tan desapegada de todos, de repente para él Katniss y Peeta fueron de que sus chicos se demostraba de una forma muy extraña, los protegió, los cuidó, vio por ellos de forma que nunca vio por otras personas hasta donde sabemos, y porque él pues apoyó a la rebelión a pesar de que era una persona que en teoría hasta donde sabíamos en el primer libro ya nunca más iba a ser afectada por el Capitolio. Entonces vamos a empezar con Haymitch y sí, lo voy a comparar con Katniss porque pues los dos son protagonistas, los dos son tributos y los dos tuvieron su papel en la rebelión. Entonces sabemos que Katniss nunca quiso ser un símbolo de revolución. Ella aceptó su papel al final como símbolo, pero ella, aunque se planteó ganar los juegos, jamás lo hizo con dotes de revolución. Jamás pensó yo voy a derrocar al Capitolio porque quiero derrocar al Capitolio. Sino las circunstancias le dieron una plataforma para que ella fuera este símbolo de esperanza y pues finalmente se pudiera hacer algo en contra del Capitolio. Pero en el caso de Haymitch, quien era una persona pues feliz con su vida, feliz con no hacer molestar al Capitolio, tuvo a dos personas que fueron una gran influencia para en su mente decir tal vez yo sí tenga que hacer algo en contra del Capitolio. Y estas dos personas fueron primero su padre, quien él en muchas ocasiones escuchó decir que no iba a permitir que el Capitolio hiciera lo que quisiera con él y que incluso le dijo a un tributo que no dejara que el Capitolio lo convirtiera en un show. Y el segundo, y yo creo que más impactante debido a que Haymitch no pudo estar el tiempo que quiso con su padre, pues es el amor de su vida, Leonard Dope, que es, yo creo que todos sabemos, familiar o descendiente de Lucy Gray, si es que Lucy Gray sobrevivió, que esa es otra teoría y otra cuestión si has leído una balada de pájaros, cantores y serpientes. Entonces, Leonard Dope igualaba a Lucy Gray en su espíritu libre y constantemente le compartía sus ideas a Haymitch, y pues ella era conocida por meterse en problemas, por querer provocar al Capitolio. Entonces, cuando a Haymitch, durante la preparación para los juegos, le dan la oportunidad de intentar alzarse contra el Capitolio, pues él la toma por Leonard Dope y por su padre. Al principio, Haymitch tiene esta reacción que no fue premeditada por el accidente que sufrió Luella McCoy. Antes de que empiecen los juegos tiene un accidente y muere. Y Haymitch, su reacción es: yo voy a usar esto para que todos sepan que el presidente Snow es un asesino, y va y la lleva a los pies del presidente Snow para que todos vean que esto es responsabilidad del presidente Snow. Nadie le dijo a Haymitch que hiciera esto, nadie lo obligó, él ni siquiera sabía que había una rebelión, él tuvo el instinto de alzarse contra el presidente. Pues es a partir de entonces que todos los lectores y los personajes dentro del libro ven el potencial de Haymitch como alguien que puede iniciar esa chispa de la revolución. Entonces es increíble cómo vemos a Susan Collins ir entrelazando a los personajes que lideran la rebelión en el futuro en la época de Amanecer en la Cosecha. Vamos a empezar hablando de Plutarch. Yo creo que es el personaje más misterioso
de los Juegos del Hambre. Creo que muchos de nosotros, al menos yo, y por lo que he leído en internet, muchas personas todavía no podemos descifrar a Plutarch. Después de leer Amanecer en la cosecha, sabemos que Plutarch, pues, porque yo no recordaba que este dato se diera en los Juegos del Hambre, puede ser que sí, puede ser que no, pero en Amanecer en la cosecha sabemos que Plutarch viene de una familia del Capitolio de muchísimos años, con muchísima fortuna, y que pues los Juegos del Hambre no le dan ni le quitan a la familia de Plutarch. Entonces es muy raro ver como un personaje en una buena posición económica, cómodo con su vida, que una rebelión, hasta donde entendemos, no lo beneficiaría. ¿Por qué tiene esta empatía? ¿Por qué quiere ser un revolucionario? ¿Por qué quiere derrotar al presidente Snow? Porque tiene poder. Tal vez Plutarch Heavensbee no sea el presidente de Panem, pero tiene poder. Puede hacer lo que quiera con los Juegos del Hambre. En el futuro se vuelve Game Maker, que es como que las personas que dirigen todos los juegos, muy cercano a Snow, pero sigue planeando esta revolución y lo vemos desde Amanecer en la cosecha. Entonces la teoría del internet, y yo concuerdo mucho con esta teoría, es que justo se nos comenta que cuando fue la primera rebelión, antes de que Snow se volviera poderoso, muchísimo antes de todo eso, muchísimo antes de que existieran los Juegos del Hambre, cuando el Capitolio y el resto de los distritos estaban en guerra, muchas personas ricas del Capitolio quemaban libros para mantenerse pues con calor y para no morir, ¿no? Pero la familia de Plutarch, como era tan poderosa y tenía tanto dinero, pues nunca tuvo carencias y nunca jamás se les ocurrió quemar sus libros. Entonces Plutarch ha crecido leyendo muchísimos libros que incluyen la historia antes de que Panem fuera Panem, que en teoría Panem era Estados Unidos y el mundo que nosotros conocemos, pero hay que recordar que Los Juegos del Hambre es una distopia que habla una versión futurista de nuestro mundo en caos, ¿no? Entonces Plutarch sabe cómo era el mundo antes de Panem. Y la teoría es que, y yo concuerdo mucho con esa teoría, es que Plutarch quiere regresar a eso. Exactamente por qué, no sé, yo creo que simplemente porque tiene el conocimiento, entonces él sabe que el mundo puede ser diferente, quiere verlo ser diferente, sabe que al final del día, ya sea porque él decida que sea así o porque él forma parte de la revolución en el lado correcto o no, va a haber una revolución. Entonces yo creo que su motivo es estar del lado correcto de la historia y tal vez mantener su riqueza. De nuevo, es un personaje muy muy misterioso, entonces no sabemos si sea con las mejores intenciones, pero es lo que quiere hacer. Y como vimos en los Juegos del Hambre, Plutarch, yo creo que es un personaje moralmente gris, no es un personaje bueno, es un personaje que no le importan los medios que tenga que tomar para llegar a su objetivo. Él le dijo a Katniss que si él tuviera que hacer que ella sufriera todo lo que sufrió en su vida, y yo creo que lo mismo le diría a Haymitch, si él tuviera que hacer que todas las personas que sufrieron, que murieron, todo volviera a pasar para que la revolución se dé y el Capitolio caiga, él lo volvería a hacer. Y no le importa que mueran niños, que haya pobreza, que los Juegos del Hambre existan, que el Distrito 13 se maneje de la manera que se manejaba, no le importa, con tal de que las cosas sucedan como tengan que suceder para que el Capitolio caiga. Y recordemos que al final Plutarch terminó siendo como que el nuevo presidente, entonces, de nuevo, es un personaje muy muy misterioso. Si Susan Collins sigue escribiendo libros, me encantaría saber más sobre Plutarch, porque creo que es el personaje que nos falta todavía descifrar. Pero bueno, hablando de personajes muchísimo más bellos, menos misteriosos, pero que nos dolieron demasiado durante este libro, tenemos a muchos. Tenemos a Luella McCoy, que desafortunadamente falleció y que descubrimos que es la originaria del apodo Sweetheart que Haymitch le decide dar a Katniss. No la conocimos mucho, pero pues fue un bello toque para la historia. Era una niña joven que Haymitch decide cuidar durante los Juegos del Hambre y no tiene la oportunidad de cuidarla porque fallece por las estupideces del Capitolio, por no saber controlar a su gente. Como lo Prim fue para Katniss al principio, siento que Luella McCoy es para Haymitch. Otro personaje hermoso, increíble, que a mí me encantó fue Maisley. Maisley es como la típica niña mala del pueblo del Distrito 12, pero forma una muy bonita relación de hermanos con Haymitch. Es una persona que no se deja mangonear por nadie, no le importa si son personas del Capitolio. Me encantaba verla pelearse con Druella, que es la versión de Effie en los Juegos del Hambre de Haymitch. Me encantaba que le metía bofetadas, que se peleaba con todos, pero cuando llegó el momento de pelearse con los verdaderos culpables, con los Game Makers, pero no sé quién está gritando, pero perdónenme, con los Game Makers de sus juegos, no lo dudó y decidió asesinarlos. Pues desafortunadamente eso terminó mal para ella, porque eso la llevó a que personalizaran mutos para ella y la atacaron, pero pues eso nos muestra que era una persona completamente transparente y que se iba a defender, no importaba quién la estuviera atacando, y eso me encantó de ella y me dolió mucho que falleciera. Otro personaje que me encantó y dije, desde supe quién era, dije, chinga tu madre, Snow. Ampert, el hijo de Beetee, y cuando aparecen todos Max, Wires y Beetee,
Si no sabes y por alguna razón estás viendo esto porque te gustan los spoilers, a mí también me gustan, y no has leído los Juegos del Hambre, Beetee, Max y Wires son tributos que aparecen en el segundo libro de la saga de los Juegos del Hambre en llamas, cuando hacen que Katniss tenga que ir de nuevo a los Juegos del Hambre en el vasallaje de los 25 que le tocó a ella. Solo podían llevar tributos a la arena, entonces todos los que alguna vez habían participado en los Juegos del Hambre tenían que volver a participar. Así que llegan Beetee, Max y Wires, pero conocemos a versiones muchísimo más adultas de las que conocemos en Amanecer en la Cosecha. Y en ese punto Haymitch le dice a Katniss que Max sobre todo es una muy buena persona y le dice que Beetee y que Wires son muy inteligentes, y Katniss conoce durante su entrenamiento y decide que sean parte de su equipo. Pues ella igual se da cuenta que son buenas personas, pero son personas ya muy dañadas por el Capitolio, que han sufrido tortura y que no sabíamos. Beetee, en sus intentos por derrocar al Capitolio durante la época de Amanecer en la Cosecha, le quita un tiempo, energía al Capitolio, creo que lo saca de un sistema o algo así. Entonces el Capitolio lo castiga mandando a su hijo chiquito a los Juegos del Hambre, y Beetee sabe que no va a sobrevivir, así que le pide a Haymitch que los ayude a intentar derrocar al Capitolio durante los Juegos. Y es muy triste porque sabes que es cierto, si sabes que Haymitch es el único ganador durante la época de Katniss, eso significa que Ampere no puede ganar, que este niñito no puede ganar y que Beetee va a ver a su hijo morir. Y fue horrible saber que el Capitolio había diseñado mutos especialmente para atacar a Ampere, y eso me sorprendió mucho de estos Juegos del Hambre, que había mutos para cada tributo. Hablemos de cosas más hermosas. Mi personaje favorito que vi en esta saga, Effie Trinket. No esperé ver a Effie en esta época y fue maravilloso. Creo que la única cosa feliz de este libro fue Effie Trinket. Me encantó ver que Effie es apreciada y descubrimos que ella es, bueno, no es algo nuevo, pero comprendemos la personalidad de Effie Trinket, yo creo, más. Es una optimista irreparable y pues es una persona que está completamente ciega a su privilegio, ha crecido comiéndose la propaganda del Capitolio, entonces para ella los Juegos del Hambre son justos y necesarios, y por lo tanto tanto Haymitch como Katniss la repudian al principio porque la ven como esta persona tonta que cree en los Juegos del Hambre, y para ellos, obviamente, para cualquier persona sensata fuera del Capitolio diría: ¿cómo te atreves a decir que una masacre de niños es algo bueno? También aprendemos que Effie, bueno, nada nuevo, pero refrescante en este libro lleno de tragedias. Effie es una persona pues realmente buena de corazón, que tal vez tardó muchísimo tiempo en darse cuenta de la verdad y de lo que era correcto y no, pero en el futuro se vuelve una rebelde orgullosa, y vemos su bella amistad como empezó con Haymitch. Ella ayudó a Haymitch y a sus amigos sin tener por qué hacerlo, ella decidió ir a ayudarlos, y cuando Haymitch ganó y el Capitolio lo tenía encerrado a su merced, ella estuvo ahí e intentó apoyarlo e intentó estar presente para él en la medida de lo posible. Entonces fue increíble ver a Effie. Regresando a Haymitch, algo que me sorprendió muchísimo de su personaje es ver cómo se desarrollan los Juegos del Hambre. Cuando conocemos a Haymitch en la versión de Katniss, le da buenos consejos a Katniss y a Peeta, pero al menos cuando yo lo leí y cuando yo lo vi en las películas, yo no me imaginaba a Haymitch jugando con el Capitolio, es decir, no me lo imaginaba a él vendiéndose al Capitolio, pero resulta que es extremadamente bueno haciéndolo. Él tomó la mala imagen que el Capitolio hizo de él cuando los Game Makers le dan un puntaje a Haymitch, le dan un puntaje de 1, y él dice: sí, me dan un puntaje de 1, pero es porque es tan fácil conseguir un 10, es tan fácil ser un tonto del distrito 1 y 2 y conseguir un 10, pero yo los hice enojar tanto que me dieron 1. Y él logra tomar eso y convertirlo en algo bueno. Es la primera vez que vemos a Haymitch parecerse un poquito a Peeta, porque si hay alguien que sabe jugar con el Capitolio es Peeta Mellark, pero Haymitch, créanme, se acerca muchísimo a él. Él decidió venderse como un insolente, como un adolescente rebelde, pero sin tocar el tema de la rebelión, y pues jugaba con la audiencia. Al principio le daba coraje hacerlo, sobre todo cuando vemos el desfile, cuando le decide escupir a la gente del Capitolio, pero pues cuando ya él decide que necesita sobrevivir para llevar a cabo su plan, que es explotar la arena, dice: yo voy a jugar bien para que me den la oportunidad de sobrevivir el tiempo que necesito sobrevivir. Y pues esto no fue un cambio revolucionario, no fue de un día para otro. Él tuvo una constante batalla en su mente diciendo: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a jugar con el Capitolio? ¿Voy a ser parte de esta rebelión? O mejor simplemente llego, trato de sobrevivir, lo que sea, y pues lo que tenga que pasar, pero no voy a hacer absolutamente nada más. Él sí se cuestionaba y se decía: ¿cómo yo, una persona normal, voy a actuar, una persona pequeña que no tiene nada en contra del Capitolio, cómo voy a atreverme a actuar en contra de ellos? Pero Haymitch tiene ese dote de rebelde en sí. Yo creo que en el momento en el que nos damos cuenta que Haymitch toma este paso hacia volverse parte de la rebelión es
es cuando el presidente Snow pide hablar con él después de todo lo que pasó en el desfile. Lo lleva con él a hablar con él, pero el presidente Snow llega estando mal, envenenado, porque quiso envenenar a alguien más o alguien lo quiso envenenar, no me acuerdo, la verdad. Y le piden a Haymitch que le entregue un frasco con leche. Y Haymitch dice, sí, claro, ve la leche y decide tomársela. Y dice, ¿por qué puedo? Y si se muere el presidente Snow, mejor. Entonces él toma esa decisión y creo que es ese momento en el que nos damos cuenta que Haymitch es capaz de rebelarse en contra del presidente. Desafortunadamente el presidente Snow se da cuenta de eso y las consecuencias son devastadoras para todos, sobre todo para Haymitch. Pero pues fue impresionante ver que Haymitch tenía eso en él. Y pues con el apoyo de la gente correcta, con Amper, con Leonard Dope, con Plutarch, con Petey, con sus amigos, con eso Haymitch tiene la determinación para pelear contra el Capitolio, aunque sea solo una pequeña parte y aunque le cueste la vida. Entonces la alianza fue otra cosa pues bastante impresionante de estos Juegos del Hambre. La alianza fue entre todos los que no se consideran profesionales. Los profesionales son aquellos tributos que vienen de los institutos 1 y 2 que se entrenan para ser ganadores en los Juegos del Hambre. Entonces en el año del vasallaje de los 25 de Haymitch se deciden reunir todos los tributos que no son parte del Distrito 1 y Distrito 2 para intentar tener una oportunidad mayor de ganar. Y es aquí donde también vemos mucho la gran destreza que tiene Haymitch en unir a personas. Es capaz de conectar con ellas, de leerlas y conectarte con ellas de una forma bastante impresionante y pues unir a un grupo de distritos que en ninguna otra circunstancia hubieran podido reunirse. Y creo que es la primera vez y algo que causa bastante revuelo en el Capitolio, porque significa que si dentro de los Juegos del Hambre los distritos pueden unirse, significa que afuera también. Y eso es peligroso. Fue increíble ver que todos ellos se reunieran. Algunos sabían que se reunían porque había un plan detrás para intentar terminar los Juegos del Hambre y otros simplemente se reunían porque querían ese sentido de compañerismo, porque querían esa seguridad, porque querían una oportunidad. Pues fue triste ver que Haymitch tuvo que separarse de todos ellos, pero siempre los recordó y de hecho ellos fueron su impulso para que siguieran intentando derrocar al Capitolio. Y pues no los veía como un medio para su plan. Para él cada uno de ellos valía la pena salvar, porque significaba que si uno de ellos ganaba los Juegos del Hambre, entonces tal vez las cosas iban a mejorar, tal vez había una oportunidad de cambio en todo este mundo terrible. Otra de las cosas que para las que nos sirvió este libro fue para recordar lo cruel que puede llegar a ser Snow. No es nuevo, no es diferente, pero como somos personas de buen corazón, sigue siendo impresionante. Snow nunca nos ha mentido, nunca le ha mentido a los tributos, nunca le ha mentido a los lectores ni a sus enemigos. Snow le miente al Capitolio, le miente a los distritos en general, pero a sus verdaderos enemigos, a las personas con las que tienen que lidiar directamente, jamás les ha mentido. Y siempre les ha dicho que si ellos intentan levantarse en su contra, él los va a castigar de la forma más horrible posible y con las personas más cercanas a ellos. Entonces el presidente sabe cómo destrozar el espíritu de una persona y tiene miles de súbditos que personalizan trampas en cada uno de los Juegos del Hambre y en la vida real en los distritos, pues para hacerles saber que no pueden pelear en contra del Capitolio. Entonces para mí, desde que el presidente Snow lanzó las ardillas contra Amper, él había decidido que Haymitch iba a ser el ganador porque quería que sufriera. Y su punto más cruel fue cuando envenena a Leonard Dope en el distrito 12. Ya que había matado a la familia de Haymitch, que había sido devastador, ya que Haymitch sabía que el fuego que se había creado había sido a propósito, no era un accidente, su familia jamás hubiera podido tener un accidente de un incendio, eso fue totalmente provocado por el presidente Snow. Cuando ya todo eso había pasado, cuando ya había sufrido todo lo que él creía era posible sufrir, ve a Leonard Dope, se alegra porque está bien, porque está viva, se acerca a ella y le envenena sin querer, porque Leonard encuentra una bolsa de dulces que es igualita a la bolsa de dulces que Haymitch le regala antes de irse a los Juegos del Hambre y cree que la guardó todo ese tiempo. Entonces él le da un dulce de esa misma bolsa y resulta que son dulces dejados por Snow y que él, Haymitch, envenena a Leonard. Y aunque intenta salvarla, como Leonard no había comido nada mientras estuvo encerrada en la cárcel durante todos los Juegos del Hambre, no logra vomitar para que el veneno salga y fallece. Y así el presidente Snow le quita lo último que le quedaba de felicidad a Haymitch. En sus últimos momentos, Leonard Dope le pide a Haymitch que no permita que haya otro amanecer en la cosecha y que no permita que haya otros Juegos del Hambre. Y tal vez tarda mucho, pero Haymitch logra esa promesa con la suerte de Katniss. Haymitch por muchos años se sintió culpable de todo lo que pasó, se sintió que fue inútil intentando pelear con el Capitolio, pero esa es la gran lección de este libro. Una rebelión no se da de un día para otro. Una pelea por la justicia y un cambio social, que es lo que a veces intentamos hacer en nuestros tiempos, no se puede dar de un día para otro. No puedes un día levantarte y decir, ya no quiero que las cosas sean así, y esperar que cambien inmediatamente. Pero eso no significa que tengas que desistir de tu lucha. Va a tomar tiempo y un grupo de gente dispuesta a sacrificarse por el bien,
para que se lleve a cabo esta revolución. Y es difícil. Vamos a sentir miedo, nos vamos a congelar, no vamos a saber cómo actuar, no vamos a saber enfrentarnos a los desafíos en la vida, en lo que pasa, en las cosas horribles que pasan en el mundo. No vamos a saber qué hacer y vamos a tener la necesidad de correr y tal vez corramos y nos sintamos como cobardes y está bien. De nuevo, una rebelión no se da de un día para otro, un complejo de héroe no se da de un día para otro y tal vez no todos seamos héroes, pero tal vez todos seamos medios de cambio. Entonces cuando queramos levantarnos ante situaciones injustas, cuando queramos ver por los demás, cuando queramos quedarnos callados porque no somos más que personas pequeñas, tal vez ante gobiernos, ante jefes injustos, ante empresas, ante millonarios que atacan el medio ambiente. Tal vez siempre pensamos que no tenemos poder frente al hombre poderoso que está arriba de nosotros, ¿no? Hay que recordar que esas personas, esas empresas, esas cosas terribles que enfrentamos en la vida o que los personajes de los Juegos del Hambre enfrentan en su mundo son pocos. Y nosotros somos muchos. Y tal vez nuestras acciones no tienen que ser gritos de guerra enormes, pero nuestras pequeñas acciones en conjunto sí van a hacer un cambio. Y con el tiempo a provocar una rebelión. Entonces, creo que esa es la gran lección de este libro. Que no hay que desistir de nuestros buenos ideales si es que tenemos algo por lo que queramos luchar. Y yo creo que sobre todo en esta época de luchar por el medio ambiente, luchar por la justicia social, luchar por muchas cosas que se están dando un cambio hacia atrás en lugar de hacia adelante. Creo que justo este libro nos enseña que, aunque sea un libro triste y aunque Haymitch no haya logrado en su época lo que él quería, nos damos cuenta que la rebelión no se detuvo, siguió, las personas siguieron buscando un cambio hasta que lo lograron. Y espero eso haya tenido sentido para ustedes. Hace mucho tiempo que a los libros que me gustan solo les doy 3 de 5 estrellas porque ningún libro se queda conmigo de la forma que yo quisiera o me impacta tanto, pero Amanecer en la cosecha es definitivamente 100% y sin lugar a dudas un libro de 5 estrellas. Me impactó, me dejó pensando por días, me impulsó a hacer esta reseña que espero les haya gustado. No creo que alguien se arrepienta de leer Amanecer en la cosecha, excepto tal vez porque sufra mucho. Advertidos están. En el caso de que hayan leído el libro, por favor déjenme en los comentarios qué opinaron, qué piensan, qué teorías tienen. ¿Creen que Susan Collins ya quedó otro libro? Esperemos que sí, porque me encantó y necesito leer algo más, necesito saber más, necesito saber sobre Plutarch. Tal vez no sea el mejor personaje, es un personaje muy extraño, pero necesito saber más de él. Bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si les gustó, dejen un comentario, denle me gusta y suscríbanse si quieren más reseñas de vez en cuando. Bye.